¿Qué tal? Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a mirar el increíble paisaje de Río de Janeiro, pero no como turistas, sino como geógrafos. Usaremos esta ciudad para aprender a descifrar las historias que se esconden en cualquier paisaje urbano. ¿Listos? ¡Arranquemos! Si vemos una imagen aérea de Río, lo primero que nos golpea es el contraste. Es brutal. Por un lado, vemos favelas densamente pobladas trepando por las laderas de los cerros. Y justo al lado, pegadito, los barrios costeros de altísimo valor. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es que una ciudad se organiza así? ¿Por qué esta división tan marcada? Y bueno, para responder a eso, no podemos quedarnos en la superficie. Hay que ir más allá. Porque, la geografía no se trata solo de saber dónde están las cosas en un mapa. Para nada. Se trata de entender el cómo y el porqué de los paisajes que vemos. ¿Qué historia nos están contando sobre la sociedad que vive ahí? ¡Perfecto! Entonces, vamos con la primera clave para empezar a desarmar este rompecabezas: la ubicación. Y la lógica que hay detrás de ella. Esto es fundamental porque rompe un mito enorme. Uno mira y podría pensar que la ubicación de las favelas es caótica, ¿no? Como si hubieran surgido en cualquier lado. Pero no, nada de eso es aleatorio. Ocupan lugares muy, pero muy específicos. Laderas súper empinadas, terrenos complicados, justamente los lugares que el mercado inmobiliario formal al principio no quería. Fue la misma topografía de Río, esas montañas que se clavan en el mar, la que fue marcando la cancha, la que definió dónde se podía sentar cada grupo. Y esta es una regla de oro en geografía. La ubicación en el espacio nunca, pero nunca es neutral. Ok, ya tenemos el dónde. Ahora vamos a profundizar. Pasemos a la segunda clave para entender el porqué de todo esto. Y es que el espacio es, sobre todo, una construcción social. El paisaje que vemos hoy no apareció de la nada. Es el resultado de una cadena de hechos históricos. Pensemos en el siglo XX. Muchísima gente del campo se fue a Río buscando una oportunidad en las nuevas industrias. Una migración masiva. ¿El problema? La ciudad oficial no estaba preparada para recibirlos. No había suficientes casas. Y con la especulación inmobiliaria y la desigualdad, un montón de gente quedó, fuera del mercado. Y así, de esa necesidad, nacieron y crecieron estos barrios, como una solución creada por y para la gente. Y acá es donde encaja perfecto una idea clave del geógrafo David Harvey, que dice: el espacio urbano es producido socialmente. ¿Qué significa esto? Que las favelas no son un accidente, no son algo raro o una anomalía, no. Son la consecuencia directa de cómo la ciudad se desarrolló, de una lógica desigual. Son, en el fondo, parte del mismo sistema. Bien, vamos a la tercera clave. Y esta va a romper otra idea que se escucha mucho: el mito de que estos lugares están aislados, como si fueran mundos aparte del resto de la ciudad. Creer que están aisladas es sinceramente un error. Todo lo contrario, las favelas están metidísimas en la vida de Río. Sus habitantes son una pieza clave de la economía de la ciudad. Hacen funcionar servicios esenciales, tienen una relación directa con el turismo y hasta se ven impactadas por la inversión global y los megaeventos. Pensemos en el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos. Todo está conectado. Hay un geógrafo brasileño genial, Milton Santos, que lo dijo de una forma perfecta. El espacio es una totalidad de objetos y acciones que se relacionan entre sí. Es decir, las favelas no son islas, para nada. Son un punto clave, un nodo vital en la red de la ciudad. Un lugar donde lo que pasa en el barrio se cruza con lo que pasa en el mundo. Y esto nos conecta directamente con la cuarta clave. Pensemos en el territorio no como una foto, sino como una película, porque está hecho de capas y capas de historia. Si le damos para atrás a esa película, la evolución es clarísima. Allá por finales del siglo XIX, los primeros asentamientos eran chiquitos, muy precarios. Después, durante todo el siglo XX, ¡pum!, se densificaron de una manera increíble. Y en los últimos años vemos que empezaron a crecer para arriba, a verticalizarse y a desarrollar su propia infraestructura. Claro, todo esto no pasó en el aire, estuvo marcado por las políticas del gobierno, por conflictos y por el valor que iba tomando el suelo. Es una historia que se sigue escribiendo hoy. Entonces, lo que tenemos que entender es esto: el paisaje que pisamos hoy es el resultado de todas esas capas de historia. Es como si cada decisión, cada lucha, cada adaptación del pasado estuviera escrita ahí, en el terreno. Esas callecitas angostas, las casas que parecen apiladas una sobre otra, créanme, todo eso está contando una historia. Y llegamos a la quinta y última clave. Para esta vamos a hacer zoom para afuera, a mirar el panorama completo. Porque hay que decirlo claro, la historia de Río no es única. Sí tiene sus particularidades,
Pero no es un caso aislado, es parte de un fenómeno mucho, mucho más grande. Si miramos a otras grandes ciudades de América Latina, ¿qué vemos? Patrones muy parecidos. Pensemos en Buenos Aires, en Medellín, en Lima, en Ciudad de México. Las mismas fuerzas estaban actuando. Un crecimiento rapidísimo, muchísima gente llegando del campo y una desigualdad estructural. Y todo eso creó paisajes urbanos similares en todo el continente. Así que la informalidad no es la excepción a la regla. Es, de hecho, una de las características centrales de cómo crecieron nuestras ciudades. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo esto? Con una nueva forma de mirar. Aprendimos a pensar geográficamente. Y eso no es otra cosa que la capacidad de entender el espacio no como algo fijo, estático, sino como algo que se está construyendo todo el tiempo. Algo dinámico, que se forma por la mezcla de la ubicación, las razones sociales, las conexiones con el mundo, su propia historia y cómo se parece a otros lugares. Y esto nos deja con una pregunta, una invitación en realidad. ¿Qué historias se esconden en la geografía de las ciudades donde vivimos cada uno de nosotros? La próxima vez que salgamos a la calle a caminar por un lugar que creemos conocer de memoria, hagamos el ejercicio. Miremos con estos 5 lentes que vimos hoy. Quizás, solo quizás, descubramos una ciudad completamente nueva que estaba ahí frente a nuestros ojos.